Hola, hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a pintar un sencillo paisaje en el atardecer. Comencé pintando el fondo. Para el fondo estoy aplicando amarillo en la parte central del área que voy a pintar, en este caso un papel. Luego comienzo a agregar rojo y esto lo voy a repetir luego en la parte inferior. Las pinturas que estoy utilizando son acrílicos y estoy pintando sobre un papel Canson Mix Media. Una vez que haya aplicado todo el color, voy a trabajar más profundamente el área. Voy a continuar agregando amarillo y rojo para mezclarlos un poco, lo que nos va a dar un naranja. En algunas áreas voy a agregar blanco, eso es a gusto y discreción para aclarar, si usted lo desea. Si no, puede dejarlo en tonos vivos y trabajar el paisaje de esa manera. Ya terminado con este fondo, voy entonces a hacer una hilera de montañas. Las mismas las trabajé o las estoy trabajando mezclando azul, en este caso azul phthalo, con rojo y algo de blanco. Voy a pintar esas montañas. En estos momentos se me está mezclando el violeta que estoy agregando de las montañas con el naranja del fondo. Yo lo que voy a hacer es que voy a continuar agregando el tono, luego voy a secar y voy a repasar. Aquí estoy repasando. Una vez termine de repasar el tono, eso sí le pasó lo mismo que a mí, si no le pasó no tiene que estar repasando los tonos. Voy entonces a hacer una mezcla más clara para ir aclarando un poco la base o la falda de las montañas. Nuevamente hago mi violeta, mi mezcla de violeta. En esta mezcla el rojo va a sobresalir un poco más y agregué algo de amarillo. Voy entonces a ir marcando las áreas donde va a estar recibiendo un poco más de luz. Sigo buscando agregar que se note el naranja en la mezcla para ir agregando estos tonos de luz. Lavo el pincel y ahora mezclo blanco con algo de amarillo para ir aclarando aún más. Con la pincelada voy buscando la forma que deseo darle a esas áreas. Voy marcando la textura. Cuando estemos aplicando este tono claro, vamos a intentar no cubrir el manchado que dimos que contiene tonos naranja. Dejar que se vea en algunas áreas. Ahora con mi pincel de abanico voy entonces a sugerir vegetación en la distancia. Si no tienes un pincel de abanico, utiliza el pincel que tengas a la mano. Voy simplemente dando golpes utilizando el filo
del pincel. Una vez terminado con esos árboles, mezclo un poco del azul con blanco y comienzo a trabajar el movimiento del agua. A medida que nos vamos acercando al área de los árboles, el espacio entre los trazos en azul va a ir disminuyendo. Agregué un poco más de blanco al azul, esto para dar un poco de claridad. Continúo trabajando ese movimiento. Las pinceladas son cortas en forma de zigzag y a medida, como ya dije, que me voy acercando al área de los árboles, el espacio entre estos trazos va a disminuir. Esto nos va a ayudar a sugerir la distancia. De esos trazos que habíamos dado en negro de la arboleda, parte de ellos era el reflejo sobre el agua de los mismos. Mezclo amarillo y rojo para un naranja. Ya la mezcla la estoy reutilizando, había residuos. Agregué un poco de blanco y entonces voy a pintar un poco de este tono, algún movimiento sugiriendo que hay reflejos del sol, del cielo sobre el agua. Con tono oscuro que puede ser negro con azul o negro con rojo o negro solo, como usted desee, voy a estar dando un manchado en el primer plano. Voy a repasar un poco que aún se entrevé el tono naranja del agua. Ahora tomo nuevamente mi pincel de abanico y con tono oscuro voy entonces a pintar, en este caso, 2 pinos. Usted va a pintar la cantidad de ellos que desee. Voy simplemente dando unos golpes en forma de zigzag y automáticamente vamos a estar teniendo estos pinos. Hago uno de menor tamaño al lado y lo voy a trabajar de la misma manera. Y aunque ahora se ven mezclados que parece uno solo, cuando demos entonces los colores que lleva, se va a resaltar cada uno un poco más. También di un golpeteo al frente o la parte más baja del suelo para sugerir una vegetación de menor tamaño. Mezclo azul con amarillo para tener un verde. Y voy entonces a pintar nuevamente de la misma forma sobre ambos pinos. Vamos cuando demos este golpeteo a tratar de no cubrir completamente el tono negro que se puso en la primera vez que se pintaron los pinos. Hago lo propio en la vegetación más corta o más bajita. Voy ahora a trabajar con amarillo, voy a buscar el volumen. Como pueden ver, tampoco con el amarillo cubro completamente el verde.
Luego voy a agregar algunas luces más profundas para resaltar algunas áreas. Esto lo voy a hacer mezclando un poco de blanco al amarillo. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.